Muy buenos días. Vamos a saludar a los que van a ver este video en las redes sociales. Saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada, que se titula El Cristiano y las pruebas de la vida. Esta es la segunda parte. Y ahí donde nos quedamos, en 1 Pedro 4:12 en adelante, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Muy bien. Vamos por parte. Estos dos versículos los estudiamos la semana pasada, donde empezamos a entender de que muchos cristianos no han comprendido que al venir a Cristo tienen que cargar una cruz. Muchos cristianos se equivocan o por la palabra que les predican en la iglesia donde se encuentran, les presentan un evangelio super light, diferente, de la prosperidad. No hay enseñanza, no se predica de cielo, infierno, arrepentimiento, pecado, ¿verdad? Tribulación, arrebatamiento, la venida de Jesús, sino que están con un evangelio muy light, superficial, donde no se les enseña pues de que que tenemos que vivir en santidad, alejados del pecado cada día. Y es ahí que de repente algo viene a sus vidas y se empiezan a preguntar por qué Dios permite que suframos. ¿Acaso es un Dios malo? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Y muchas preguntas que nos hacemos, y no es pecado que preguntemos a Dios, que tengamos dudas, sino que es en qué tono le hablamos a Dios. Por ejemplo, si alguien viene con su papá y le dice: mira, Paquito, no tienes permiso de ir a la fiesta, yo sé por qué te lo digo, y que venga el niño o la niña y le diga: ¿y por qué? ¿Y por qué no me quieres dejar ir? El papá viene: cálmate, te surto. Es más, métase a su cuarto. Pero si venimos con esa pregunta, en ese tono: papito, ¿por qué no quieres que yo vaya a la fiesta? A ver, explícame, dime por qué no quieres que yo vaya al antro. Es que mis amigos me están invitando a Luis Sonido, mis amigos me están invitando al antro, y no sé si es malo bailar reggaetón. Viene el papá y le dice: mira, hijita, tú eres cristiana, somos cristianos, y es por esto que no te conviene esto y esto y es. Qué diferencia, contesta el papá, porque en ese tono le habló el hijo, ¿verdad? Pero si venimos en un tono contra Dios y queremos juzgar a Dios, ¿verdad? Tampoco Dios, sí, entonces no te contesto. Y peor nos va. Entonces es ahí, en esa humildad que tenemos que venir a Dios. Y cuando pasemos algo, tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Y es aquí donde dice pues que comenzamos, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha de venir. Muy bien. En el 13 dice que sino que nos gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Que así como Cristo padeció, sufrió, nosotros somos, dice, participantes. Así como vamos a ser participantes de la gloria que cuando Él esté reinando en el milenio, dice que la Biblia que somos coherederos con Cristo juntamente. Que todo lo que el Padre le ha heredado, nosotros somos partícipes también de esa herencia, ¿verdad? Espiritual, terrenal, que viene en el milenio. Por eso nosotros vamos a gozar muchas cosas que aquí no pudimos tener. Aquí tal vez en esta vida no lo vamos a poder tener todo. Todo el dinero, viajar, conocer lugares, no va a ser posible. Pero viene el reino milenial, que ahí sí, que todo lo que no tuvimos en esta vida, vamos a tenerlo todo. Por eso yo le recomiendo que estudie el reino milenial que tenemos en la página de YouTube, que son 4 prédicas del reino milenial, donde explicamos toda la esperanza del cristiano que viene
que ahorita es espiritual, ya estamos reinando con Cristo, dice la Biblia, pero viene ese reinado, reinar es gobernar. Vamos a gobernar hasta en Apocalipsis 1, dice que van a ir a gobernar muchos cristianos las naciones, porque en el reino milenial ya no habrá democracia, se acabaron los partidos políticos, ya no habrá votos para elegir a un presidente o a un gobernador, sino que Jesús mismo estará diciendo directamente, dando instrucciones a los que tuvieron la facultad de reinar, a los que vivieron cerca de Dios, vivieron en santidad, obedecieron a Dios. Esos son los que van a tener mucho más jerarquía, y cuanto otros cristianos vivieron aquí, ¿verdad? Pero no quisieron pagar el precio, y si se salvan, ellos van a ser como soldados rasos, ¿ok? Entonces, así dice aquí Pedro que nos gocemos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando también en la revelación, esta palabra revelación significa en la venida de nuestro Señor. ¿A qué venida? En el arrebatamiento. Nosotros esperamos la venida secreta, la parusía, no esperamos segunda venida, esperamos arrebatamiento, que es la venida secreta en las nubes, ¿sí? Que solo la iglesia que sea arrebatada le va a ver en las nubes. El mundo entero que se quede no va a ver a Jesús en las nubes ese día. Sí le verán, pero hasta en la segunda venida, después de los 7 años, cuando regresemos con Él. En el rapto nos vamos con Él, 7 años allá, y terminan los 7 años, y bajamos con Él en su segunda venida. Y esa venida pública, todo ojo le verá, Apocalipsis 1:8. Es aquí que si sufrimos con Cristo, o sea, en el sentido de que, como dicen, aguantamos, que aguantemos las pruebas, soportemos las pruebas, pasemos las pruebas, entonces que cuando Él venga en la revelación, en la venida de su gloria, os gocéis con alegría. Porque es aquí donde los que van a ser llevados en el arrebatamiento, pues son aquellos cristianos que soportaron las pruebas, que no se rajaron, que no se fueron al mundo, que aguantaron, etcétera, etcétera, que no se apartaron del Señor. Ahorita van a ir entendiendo, conforme vayamos avanzando esta serie, para qué sirven las pruebas, ¿sí? ¿Por qué vienen a las pruebas? No es que porque Dios sea malo y quiera vernos sufrir a sus hijos. Pues no, ese no es un Dios. Entonces dice aquí, para avanzar en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué entiende por vituperado? ¿Ah? Perseguido, burlado, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que son perseguidos y burlados? Dicen aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Miren, en 2 Timoteo, vaya ahí, 2 Timoteo 3, 10 al 14. Segundo de Timoteo, capítulo 3, 10 en adelante, al 14, dice así. Pablo le está dando instrucciones a el pastor joven Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mira, Timoteo, tú que me has seguido, eres mi discípulo, eres mi hijo espiritual, te has discipulado conmigo, has entendido la sana doctrina. Dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Persecuciones que he
sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mire, ¿qué pasó con Pablo? Veamos nada más, vamos a ver una prueba de Pablo, que a ver si muchos de nosotros podríamos soportar. Mire, en Hechos, vaya al libro de los Hechos, donde está Pablo y Silas. ¿Ah? Hechos 16, gracias. Hechos 16 al 40. Bueno, pero hay un versículo que quiero que analicemos. Del versículo 16, sí está bien, para que veamos el contexto. Vaya leyendo conmigo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos. Esto, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ok. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Imagínense, después de haber sacado un demonio, Pablo, predicar el evangelio, los agarran y los persiguen y los acusan de que estaban enseñando doctrinas diferentes, acostumbrados a los romanos, a los religiosos, etcétera, etcétera. Y que por predicar a Cristo, ¿verdad?, y obedecer el mandamiento que nos ha mandado, ir y predicar a toda criatura, Pablo llegue a este punto donde diga: Señor, ¿para esto me hice cristiano? ¿Este es el precio que tengo que pagar por seguirte? Que le diga a Silas, imagínese Pablo y Silas ahí: oye Silas, ¿cómo ves? ¿Dónde venimos a parar? ¿Ese es el precio que tenemos que pagar como cristianos? Los dos amarrados de los pies, encarcelados, y imagínense que le diga Pablo a Silas: oye Silas, ¿por qué no nos echamos una alabanza? Nos cantamos un corito. Y miren lo que pasó, que cuando ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Qué encontramos en este pasaje? Que por el testimonio de Pablo y Silas, en el sufrimiento, en esa prueba que Dios había permitido, porque Dios es el que permite todo. Pablo, cuando estaba predicando y ve el espíritu inmundo de esta muchacha, Dios obra a través de Pablo, es liberada, pero Dios permite que los lleven presos, porque si él hubiera querido, inmediatamente manda a los ángeles, una guerra espiritual, Pablo y Silas hubieran salido libres, se hubieran escapado, ¿sí? Así como escapaba el Señor Jesús cuando lo perseguían. Dice que lo seguían los fariseos y él se escondía, se salía, se escabullía y se iba. No les hacía frente, no se ponía a pelear con ellos, ni les discutía. Pero Pablo y Silas, Dios lo permite porque tenía un propósito Dios. Miren, y aquí lo vemos rápidamente. Cuando comienza el terremoto, es que en la oración, en el canto, por eso es que le decía hace rato, que las alabanzas de nuestro corazón en voz alta despiertan a Dios. Dios se mueve en medio de la alabanza. Y cuando pasa el terremoto, es que algo pasó, que Dios puso en acción a los ángeles, se sacude, hay un terremoto, se abren las rejas, los demás presos huyen, algunos huyen, pero Pablo y Silas, ¿por qué no salieron corriendo? Le hubiera dicho a Silas: oye Silas, órale, ahora es cuando, vámonos. Sin embargo, se quedaron. No salieron huyendo. Porque sabían ellos que cuando se abren las rejas por el terremoto, Pablo y Silas entendieron: aquí vino la salvación de parte de Dios. Y ahora Dios nos ha librado. Pero ¿sabes qué? No vamos a salir huyendo. Porque si salimos huyendo, ¿sí?, van a decir que también somos cobardes y que hicimos lo malo y por eso salimos huyendo. Lo vemos en las noticias que cuando escapan los presos de las cárceles, escapan porque ya no quieren estar ahí. ¿Sí? Pero Pablo y Silas sabían que delante de Dios ellos eran inocentes y que no había culpa alguna que se les echara, que se les podría echar. Entonces, si Dios ya nos abrió las rejas, entonces tenemos que seguir confiando que Dios nos va a sacar de aquí. Y lo más precioso de todo era el testimonio de que cuando alguien que nos conoce y nos ve en una situación agraviante, imagínense que a estas alturas alguien le diga al hermano: oye, ¿por qué te pasó esto? ¿Cómo es posible que te robaron? ¿No que eres cristiano? ¿Y dónde está tu Dios? ¿No acaso así le decían al rey David, te acuerdas? Y todos me decían, dice David, ¿dónde está tu Dios? Cuando lo miraban enfermo, cuando miraban en las pruebas y cuando miraban deprimido y podían decirle a David: oye, ¿cómo es posible, David, de que tú que le cantas a Dios y le compones salmos y etcétera, etcétera? Pero llegó un momento que esta persona, que no se sabe quién escribió ese salmo realmente, pero esta persona estaba deprimida en sí mismo, centrada en sí. Y es ahí donde hay algo que tenemos que pedirle a Dios con humildad. ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que quería Dios de que este carcelero se llegara a salvar? Hay veces que Dios nos va a meter por ahí porque nos va a usar aún en esas circunstancias, en esas pruebas. Dios, vemos que aquí, cuando el carcelero ve, él se iba a quitar la vida, imagínense, híjole, no, se me escaparon todos los presos. Si el general me agarra así, me va a culpar y me van a colgar. Para que me cuelguen, mejor de una vez me quito la vida porque ya sé lo que me espera. Imagínense hasta dónde tenía la responsabilidad ellos de los presos, ese carcelero. Y cuando ve esto, Pablo le dice: no lo hagas. ¿Qué es lo que vemos? Este hombre carcelero vio que Dios estaba con Pablo y Silas. Aunque vemos que cuando él dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, esta persona por
por la sintaxis que hay aquí, es una persona que se decía creer en Dios. O creía en Dios a su manera, porque no era convertido. Pero cuando ve la gloria de Dios sobre Pablo y Silas, ok, ahora veo que este hombre, Pablo y Silas, están siendo librados por Dios. Entonces Dios existe. Ah, caray, entonces no nada más es de pensarlo y creer superficialmente con la mente, sino que les pide, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es aquí donde estamos viendo una prueba del apóstol de apóstoles, el que más persiguió a la iglesia, el que estuvo a los pies de Esteban cuando lo apedrearon, el que arrastraba a los cristianos antes de su conversión. Vemos que en la vida de Pablo fue el hombre que más utilizó Dios, que le dio la inspiración de las mayores cartas del Nuevo Testamento. Sí, fue Pablo. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿por qué este hombre, que es un hombre varón de Dios, está con Dios, el más usado por Dios, el mejor predicador, por qué Dios permite que lo encarcele? Y es que ahí es donde vemos en la vida de Pablo un ejemplo que no estamos exentos entonces. Que si esto le pasó a Pablo, es más, Dios permite un aguijón en su cuerpo, una enfermedad, un dolor, que Dios lo permitió, se lo puso. Ustedes saben que fue arrebatado al tercer cielo, vio cosas que nadie ha visto y que es difícil de expresar, de interpretar, no tiene palabras para explicar él lo que vio, pero para que no se exaltara Pablo, le ponen un aguijón y ese aguijón lo atormentaba. Ustedes lo han leído, que le pedía a Dios, 3 veces le he pedido a Dios que me sane y no me sana. ¿Cómo es posible entonces, Señor, que a alguien siervo tuyo, que es el que más te sirve, el más santificado, no lo sanes? ¿Qué se dirá de nosotros entonces, que no le llegamos ni a los talones a Pablo, por decirlo, verdad? Porque vemos una gran santidad de él y cómo lo usa Dios tremendamente. Muchos nos preguntaron, bueno, ay Dios, si a Pablo no lo sanó, menos que me sane a mí. Hay un error, porque Dios es soberano. Y simplemente a Pablo no lo sanó, porque sabía muy bien Dios que Pablo iba a aguantar, a soportar la prueba, ese tormento que tenía en su cuerpo, y no se le iba a revelar. No iba a abortar, no iba a dejar el ministerio que le había dado. Imagínense Pablo quejándose contra Dios. No, Señor, si no me sanas, dejo el ministerio, dejo de predicar, porque yo no puedo andar por donde quiera con este dolor aquí, con este achaque. Si para eso te sirvo, para eso me convertí. O me sanas o abandono el ministerio. Simplemente le oró, sí le oró, le pidió 3 veces y le dijo, bástate de mi gracia. Pablo, tú no necesitas que yo te sane. ¿Sabes qué? Lo único que necesitas es que mi poder se perfeccione en ti. Es el poder de mi Espíritu Santo que te va a dar el valor, la fuerza para que puedas sobrellevar eso y no te me deprimas y no te me quieras matar, sino que es el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos así con Dios. Si tú estás así, no vas a aguantar. Menos separados de Dios, nada podemos hacer. Vemos aquí entonces una prueba que Pablo había venido y vemos nosotros cómo es posible que este varón de Dios lo haya probado Dios de esa manera, porque fue una prueba. Y quería demostrar el Espíritu Santo cómo es posible de que varones de Dios, aunque estén en esa prueba, porque imagínense que a uno de nosotros nos manden a la cárcel. ¿Ah? Y que de repente venga un problema y ¡fum! A la cárcel. Predicadores han ido a la cárcel. Allá en otros países los encarcelan. En Rusia los encarcelan a los pastores. Y años los tienen ahí y no los sacan. ¿Y por qué lo permite Dios?
Imagínate en Rusia, vimos la vez pasada una película de que predicadores ahí encarcelados no lo soltaban. Años y años estuvieron ahí por predicar la palabra. Mas, sin embargo, ellos nunca negaron su fe. Y hasta que ellos estuvieron firmes, Dios los sacó de ahí de alguna manera. En Rusia es mucha la persecución de los cristianos. Allá los encarcelan. En el Medio Oriente, el Islam, todos eso, ellos los decapitan de una vez. Allá a los cristianos les agarran, les cortan la cabeza y la cabeza se lo dan a sus hijos para que jueguen fútbol con la cabeza de los cristianos. Porque los musulmanes piensan que donde es matar judíos y matar cristianos, para ellos la gran recompensa, que la gran recompensa que van a tener en el cielo es de que 10 vírgenes los van a estar esperando. Qué susto se van a dar cuando abran los ojos en la otra vida. Los musulmanes, porque odian a los judíos, según el Corán, matar judíos y cristianos es un privilegio para ellos. Es algo sagrado. Imagínense el diablo cómo los tiene. Entonces vemos aquí que podemos decir, bueno, caray, entonces si Pablo, el apóstol de apóstol, que no pasó, que no sufrió, ¿qué se dirá de nosotros? Bueno, la respuesta aquí en la Biblia, que no todos, y lo vamos a ver. Pero aquí donde estamos en Timoteo 3, donde estamos ahí en Timoteo 3:10, dice, Pablo le está contando a Timoteo, ver, tú has seguido mi doctrina, de conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he gozado. Así dice, que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahí está, lo libró de la cárcel. Hubo otra ocasión que por poco lo matan a Pablo a pedradas y queda desmayado y lo sacan. Y también todos los que me quieren, aquí está el secreto, de quiénes son los que van a sufrir persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosa en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta palabra piadosamente en el griego es la palabra eusebia y significa cerca de Dios. Vivir cerca de Dios. Son cristianos que viven cerca, pegaditos con Dios, que son verdaderamente cristianos, que tienen una relación personal con Dios todos los días. Yo nada más te pregunto, ¿cuántas veces al día lees la Biblia o cuánto tiempo todos los días la lees? Uno miran, bueno, pues yo a veces no tengo mucho tiempo, no me da tiempo, o nada más el fin de semana. Muchos ni la leen. Es más, ya ni la cargan cuando vienen a la iglesia. Tú no puedes ir a una secundaria, a la prepa, sin libros y sin libretas para tomar apuntes. Por eso el pastor Alducin, cuando comienza a predicar, abran su Biblia en tal libro, el que no traiga Biblia, júntese con un cristiano. Ese es el dicho que tiene él. Y tiene razón. Somos cristianos. ¿Ok? Hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, esto por esto, que bueno, se acercan a mí y me explican. Y es de comprender. Y allá solo Dios sabe. Y quedan exentos. Pero los que están buenos, sanos y salvos, que pueden ver bien, que pueden leer, o sea, ¿dónde está la palabra de Dios? Si traer a la Biblia a la iglesia nos ayuda a persuadirnos con nuestros propios ojos que lo que está predicando el pastor está escrito. Que estamos leyendo el contexto arriba, abajo, para que no me laven el cerebro y no me interpreten de otra manera la Biblia. Para eso citamos y les decimos traigan Biblia en la mano. Para que ahí se me vaya memorizando, ¿verdad? Yo voy leyendo, vamos leyendo todos. Algo se me da quedando,
para que cuando algún día alguien me pregunte algo, ya sé en qué libro está. Permíteme tantito, ahorita te doy una respuesta. ¿Cuántos versículos memorizamos al día? Por lo menos uno. ¿Cuántos se saben el Salmo 23 de memoria? Bueno, dice aquí Pablo que los que quieran vivir cerca de Dios, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hay algo que es cierto. Los cristianos que no viven cerca de Dios, aquellos cristianos que se les llama sancochados, carnales, ellos nunca van a sufrir persecución. ¿Saben por qué? ¿A quién va a perseguir el diablo? A los que viven cerca de Dios. Por lo tanto, el diablo no se va a meter con alguien que él sabe, se da cuenta que no es salvo. Por eso no se mete. Porque sabe, este es pan comido, es carnal. Mira pornografía, mira TikTok. Este se la pasa más en el Facebook que en la Biblia. Este ya es pan muerto. Pero a los que viven cerca de Dios, es el que nos va a hacer guerra. Un cristiano verdadero, tenemos lucha constante todos los días. El diablo no descansa. Entiendan esto. El diablo no es que va a decir, bueno, voy a dejar en paz un mes, 2 meses, un año a Panchito Pérez, ya me cansé. El diablo va a estar guerreando, es una guerra espiritual. Esto es la verdadera guerra espiritual que nosotros como cristianos tenemos todos los días. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es por eso de que no nos podemos dar el lujo de no orar, de no leer la palabra de Dios. Hermanos, entendamos esto. Si tú sientes que tu vida está tranquila, nada pasa, etcétera, aguas, preocúpate. Porque entonces vas a vivir un cristianismo cómodamente. ¿Por qué creen que las religiones no sufren persecución como los cristianos? ¿Por qué todo es el cristianismo? Porque es Cristo, los cristianos, los judíos, la nación de Israel, que siempre el mundo está atacando. La Biblia, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué Marilyn Manson no agarra el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no agarra el libro del Corán y la agarra en el escenario y la rompe, la despedaza? ¿Por qué la Biblia? Ayer yo le explicaba a una persona, porque me preguntaba, es que ¿por qué los cristianos solo se basan sobre un libro? ¿Qué acaso de millones de literaturas no puede haber otro libro mejor que la Biblia? Yo le contesté, es que no existe otro libro que nos diga quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No existe otro libro. La Biblia dice que somos espíritu, que tenemos un cuerpo y tenemos un alma. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia tiene todos los registros históricos que se han cumplido. Nada más el libro de Daniel explica de que vendría el Mesías y que se quitaría la vida, no por sí, sino le quitarían la vida. El libro de Daniel, 700, 600 años aproximadamente antes de Cristo, se da la profecía y se cumple cabalmente en la cruz. Los imperios que estuvieron ahí, babilónico, Grecia, Medo-Persa, etcétera, el imperio romano, estaban ahí, el imperio asirio, y todos, de acuerdo a la historia, existieron. Todos los imperios. Entonces, vemos que la Biblia tiene la razón en que toda la historia humana se ha cumplido y la Biblia lo menciona. Entonces, ¿por qué? Me decía esta persona, ¿por qué solo la Biblia? Es que yo
conozco mucho de literatura. Y yo no entiendo y no estoy de acuerdo que se basen en un solo libro. Es que ahí le dije, mira, de todos los escritores, de todos los religiosos, de los líderes religiosos que existen, como Buda, Alá, Mahoma y todos los líderes que se han creído ser dioses, ¿sí? Nadie dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Buda les dijo a sus seguidores, buscan la verdad, sigan buscando la verdad. A ver, ¿qué libro nos dice que ese líder religioso anticipadamente iba a decir que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? A ver, en ningún libro sagrado de los que le llaman toda la literatura, dice yo soy el camino. Nadie, ni Buda, ni Mahoma, dijo yo soy. Es por eso que es la Biblia la palabra de Dios. Pero es que fueron escritas por hombres. Me salen siempre con esto, ¿verdad? Sí, porque Dios es espíritu. Y tenía que alientar, soplar a los hombres santos de Dios para que escribieran la palabra. La misma palabra dice que la Biblia es inspirada, soplada por el Espíritu Santo. Pero siempre me he dado cuenta que las personas en su interior conciencia saben muy bien. Hasta les dije todavía, les he dicho, es que es Cristo el que dividió la historia. ¿Por qué no dicen después de Alá o antes de Alá, antes de Buda o después de Buda o antes de Zoroastro y después de Zoroastro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Cristo el único que divide la historia. Y lo saben y se quedan así pensándolo. Pero me he dado cuenta que saben, pero no les conviene dejar el pecado y someterse a un Dios que pone sus estatutos. No quiero. Me di cuenta que en un momento le cayó el 20. Pero rápido tratan de escaparse. ¿Por qué? Porque no quieren someterse. Y no es que falta evidencias, sino como los ateos. Los ateos no les falta evidencia, simplemente porque no quieren sujetarse por el pecado, sencillamente. ¿Por qué se van a pelear contra un Dios? ¿Por qué se pelean contra alguien que no existe? Es ilógico. Es ilógico que un ateo se ande peleando con alguien que no existe. Pero bueno, estos cristianos que dicen acá que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Qué dice Mateo 5? Vaya ahí rapiditamente. Miren el sermón del monte. Jesús hablando. Las bienaventuranzas, dice así. Hay varios ahí que no nos va a dar tiempo, pero miren, versículo 8 en adelante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois. Esta palabra bienaventurado significa dichoso y feliz. Dichosos y felices sois por mi causa. Os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. Gócense, gozaos y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La vituperación, que es un desprecio, una burla, de cualquier manera contra nosotros,
y la soportamos, dice Dios que somos dichosos y felices. Hay ese dicho cuando a alguien le dicen, oye, dichoso eres tú que te sacaste este premio, ¿verdad? O qué dichoso eres que ahora tienes una esposa y unos hijos tan lindos, ¿verdad? Es algo como que, oye, tuviste la dicha, como que no lo merecías, pero dichoso eres que tienes una esposa muy guapa y unos hijos preciosos. Y así esa palabra dichoso, ¿no? Pero en el original griego es dichosos y felices, o sea, somos dichosos y felices. Oiga, pero ¿cómo me va a pedir o decir que yo sea feliz? Que yo esté contento. Bueno, para Dios, aquella persona que soporta y resiste la vituperación, dice, es bienaventurado. Porque aquí lo vemos que Jesús mismo está hablando de que los que soportan esa persecución, esa burla contra nosotros, dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué creen que dice Apocalipsis que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida? Fiel hasta la muerte. Venga lo que venga, truene lo que truene, llueva, relampaguee, problema, etcétera, etcétera. Mi familia no se convierte, mis hijos no se convierten, problema aquí con mi esposo, etcétera, etcétera. Bueno, Señor, yo voy a seguir confiando siempre en ti. Porque ahorita hay mucho humo que no se disipa, no veo claro, no entiendo por qué me pasó esto, por qué está pasando eso, este problema, pero como Job, 1 año no le contestó Dios. Y Job decía, es que, Señor, lo único que te pido es que me ayudes, que me aclares por el amor de Dios, por qué me está pasando eso, Señor. No te juzgo ni quiero hablar mal de ti, pero ayúdame a entender, mi mente no lo entiende. Porque tú mismo diste el veredicto que yo era, por decirlo al tiempo de hoy, un cristiano totalmente. Vemos entonces que aquí los vituperados, los que vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros. Gócense y alégrense, porque nuestra recompensa, galardón, esta palabra galardón es recompensa, es un premio que Jesús va a dar a todos los que soportaron las pruebas. Esto está en el estudio del Tribunal de Cristo que tenemos en la página de YouTube. Ahí son las 5 coronas, los 5 premios que van a recibir los cristianos que soportaron las pruebas, que aguantaron, que no se acobardaron, que no se echaron para atrás. Yo conocí una persona que empezó a congregarse y cuando vino la prueba se alejó. Y me lo dijo a mí, mi esposa y yo somos testigos. Es que cuando yo comencé a congregarme me vinieron pruebas y no soporté. Estoy mejor así. Sí creo en Dios a mi manera, pero si yo me meto a la congregación, rápidamente vienen las pruebas. Ok, entonces ahí vemos que no soportan las pruebas, por lo tanto es que no confían en Dios. Muy bien, en Mateo 10:34, ahí adelante, Jesús diciendo estas palabras, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué hace la espada? Separa. ¡Fum! Partes una sandía con una espada y la divide, la separa. Porque he venido para poner en disensión, en problemas, en discusión, entiéndase esto, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Comenzará ahí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué muchos no quieren pagar el precio? Jesús dijo, el que haya su vida, o sea, el que quiera
Está hablando aquí de algo literal. Alguien que está siendo presionado. Y esto entiéndase de que va a suceder en la gran tribulación cuando venga la persecución contra los que se quedaron en la gran tribulación. Que los van a perseguir, los van a presionar, ¿verdad? Y todos aquellos que cuando los agarren preso por no tener la marca de la bestia, ese chip que viene en la mano derecha o en la frente, a ellos les van a decir, mira, no seas fanático, ¿sí? Es el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, un nuevo sistema de gobierno, etcétera, etcétera. Mira, ponte la identificación, ponte el chip y te dejamos libre ahorita para que no te matemos o te decapitemos. En ese tiempo, el que quiera hallar su vida, el que quiera salvarla físicamente, ay, no, me van a volar la cabeza, híjole, ¿qué hago? Si la recibo, ya me dejan libre, y si no, estoy entre que ya leí, entendí, escuché que me voy a ir a condenación. No, pero ya, no. Esas personas que nunca nacieron de nuevo, y aún así, que ya estaban inscritas en el libro de la vida, que nunca iban a recibir a Jesús, van a decir, está bien, póngamela, porque ya no aguanto más. Dice aquí, el que quiera hallar, el que quiera salvar su vida físicamente, la perderá. Cuando la perderá, es un ejemplo que estoy ilustrando este versículo, porque aquí va a seguir viviendo unos días más en la gran tribulación. Pero cuando empiece lo duro, lo tupido de las copas de la ira, que ya no hay agua para beber, todo convertido en sangre, todas las fuentes de agua convertidas en sangre, terremotos, esa persona, aunque haya recibido el chip, puede morir aplastado de un terremoto. No va a haber agua para tomar. Y aunque tengan la marca, dirá, bueno, ya tengo, ahora ¿dónde consigo? Va a estar escaso. Y si no mueren y logran sobrevivir, hablando los que tengan la marca, póngame atención, los que tengan la marca logran sobrevivir hasta la segunda venida, cuando venga bajando el Señor, dice que ahí terminará con todos sus enemigos, que la palabra que sale de la boca, ¡fum!, van a caer fulminados todos. Todos los ejércitos del valle del Megiddo, en el valle de Armagedón, y todos los que recibieron la marca caerán muertos. Ahí quisieron salvar su vida por unos meses más, por un tiempo más, pero la perderán. Caerán muertos y al infierno. Ahí la perderán. Pero aquellos que quieran salvar su vida en ese tiempo o en el tiempo de hoy, de que estamos dispuestos a sufrir como sufrió Cristo, ser partícipes de los padecimientos de Cristo, entonces, por el poder del Espíritu Santo, vamos a poder vencer. Porque somos más que vencedores, dice el Romano, por medio de aquel que nos amó. Y es aquí que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquellos que vivan para Cristo por toda su vida que les queda acá o que nos queda, la hallará. O sea, seremos salvos, igual en la gran tribulación. Aquellos que rechacen y los decapiten y los empiecen a torturar, porque va a pasar esto, cuando empiece el tiempo, ya, va a haber un tiempo específico, van a empezar a anunciar, a partir de tal fecha, es el último día para que usted corra a ponerse la nueva identificación. Y se cumple el día. Y a partir de mañana lunes, ¡pum!, empieza la investigación de todos casa por casa. Pasarán los soldados, el ejército del anticristo, casa por casa. Van a checar ahí, a ver, ustedes, queremos ver si ya están inscritos en el nuevo sistema. A ver, permíteme, vamos a traer el escáner, su mano, su frente. No suena. Súbese a la camioneta, por favor. Súbalo. Lo van a llevar a las cárceles. Y allá van a empezar a torturarlos. Una uña, un dedo, 2 dedos, una mano, un brazo. Y así hasta cuando llegue el punto que digan, ¿te rindes?
¿Renuncias a tu Cristo o le seguimos? Los que serán salvos, los que tengan el Espíritu Santo morando ya en ese tiempo dirán, mátenme, pero yo nunca voy a negar a mi Señor. Y Jesucristo es el Señor. Y van a dar testimonio ahí en el último minuto a esos soldados, a esas personas que estén. Y vendrá por fin la guillotina. Inmediatamente la salvarán. Ahí les están decapitando y ahí estarán subiendo al cielo. Qué terrible, ¿verdad? Parece película de terror o de suspenso, thriller. Pero eso le digo, no se quede a la gran tribulación. No se me quede. Vemos aquí entonces que Jesús está hablando de que los enemigos van a ser los de su propia casa. Es ahí donde comienza la división. ¿Por qué cree que ya no estamos de acuerdo con nuestra familia? ¿Por qué cree que hay un problema ahora que ha causado división? Que nos prohíben o nos dicen, cuando vengas a la casa, no me hables de tu religión. Respetémonos. Aquí no hablemos. Vamos a respetarnos. ¿Verdad? Y nosotros quisiéramos hablar y quisiéramos predicarle y cabezones entiendan que Jesucristo es el Señor y no podemos. Y se empieza un conflicto. Muchos nos aíslan. Por eso, si tú estás viviendo cerca de Dios, mira, puede llegar el punto de que no te asombres el día que ya no te inviten a comer a un cumpleaños de ellos. O que ya no te tomen en cuenta el 24 o el 31. En mi caso sí lo hacen. Años desde que me convertí, nunca me ha llamado un familiar que me diga, Luis, ven a cenar con nosotros el 24 o el 31. Sino es que yo paso el día primero y por las fotos que veo a veces, es que veo que ya están celebrando el 31, ya están las botellas y etcétera. Y gracias a Dios, qué bueno que no me invitan porque pues así no me contamino, ¿verdad? Y me guardo de toda tentación. También porque la carne es carne. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, eso lo digo, tenía como mi hermano con el que así andábamos, echábamos parejita. Mi hermano de carne. Cuando yo me convierto llegaba y estaba la tentación, un vasito de cerveza, compadre. Y yo lo miraba sudadito el vaso, ¿no? Y dije, no, porque si yo recibo una, valió mi testimonio, mi fe. Y yo cuando nací de nuevo, yo que quería que se convirtieran igual que yo, no pasaditos meses, dijera yo, tal vez en meses ya veo a mi familia convertida. ¿Qué va? Va más de 15 años y no los veo, no veo claro, pero sigo creyendo a Dios. ¿Cuánto tiempo llevas tú que te convertiste y no ves a tu familia convertida? No es nada. No te desesperes. Tú sigue siéndole fiel, dándole buen testimonio, orando por esa persona, por tus hijos, tus familiares. Y vas a ver que Dios, hemos visto aquí que algunos hermanos, Dios les ha concedido el deseo de su corazón. Que ahora hermanos que empezaron siendo fieles, metidos en el Señor, y de repente, ¡fum!, ahí vino la mamá. ¡Fum!, ahí vino el papá. Wow, ¿y mi familia cuándo, Señor? Si estos mis hermanos acaban de empezar y ya le concediste el deseo de su corazón de que se convierta a sus familiares, ¿y mi familia cuándo? Es más, mis hijos. Tengo un hijo que está en Sinaloa y lo sigo bendiciendo, sigo orando. Tengo que tratarlo con amor para que vea el amor de Cristo en mí y él vea que siente ese amor de padre, ¿verdad? Pero vemos aquí entonces de que aquí está el problema con la familia, la división. Y dice, si el que ama a Padre más que a mí, no dice que no los amemos. Jesús no está prohibiendo que los amemos, sino que lo amemos más a nuestra familia. No podemos amar más a nuestra familia que a Dios, que a Jesús. Es lo que está diciendo. El que ama a padre o a madre más, ahí está, que a mí. No está
diciendo que no los amemos, sino que los amemos más. Este no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿ya entendieron qué es tomar su cruz? ¿No han entendido? Tomar la cruz no significa que literalmente, ¿no?, que nos van a crucificar, sino en el sentido espiritual de entender, por eso lo leímos en Pedro, el padecimiento que tuvo Cristo, cómo padeció Cristo. Durante los 3 años que comenzó su ministerio, a los 30 años, Jesús predicaba por todos lugares. Un día le preguntaron que si podía seguirlo, llega un hombre, le habla a los discípulos y le dice, ¿será que le puedes decir al maestro, yo quisiera andar en el grupo con ustedes? Y Jesús le contesta, está en los evangelios, le dice, díganle que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. O sea que Jesús no tenía cuartos de hotel, no pagaba hoteles, dormía donde les agarraba la noche, prendían fuego, en el huerto de Getsemaní donde lo prendieron, con bastante frío, durmiendo todos ahí. Medio Oriente hace calor de día y mucho frío de noche. Y mirábamos que él, Dios siendo hombre, tenía que poner el ejemplo como parte humana, dependía de las ofrendas que le daba la gente. Hasta tenía un tesorero, Judas. Y siendo Dios en la carne, él nunca, como hombre, nunca quiso ser superior, demostrar en la tierra que Dios le delegaba todo el poder, ser más superior que el Padre. Él estaba sometiéndose al Padre. Este es otro tema, no lo vamos a explicar todo ahorita. Pero vemos de que él en su parte humana dependía de las ofrendas que le daban las personas. ¿Por qué creen que Judas manejaba el dinero? No tenía dónde reposar, lo perseguían, ahí estaba la persecución de los fariseos. Solo estaban intentando el momento adecuado para capturarlo y apedrearlo. Es más, cuando hace el milagro más grande de resucitar a Lázaro, porque ese fue el milagro más grande ante todos los fariseos que estaban ahí, en ese momento, dice ahí en Juan capítulo 25, es Juan, a ver, se me fue. Bueno, 11:25, gracias hermano. Que procuraron, cuando los fariseos ven que resucita a Lázaro, ahí es donde empezaron a juntarse y decir, ahora sí lo vamos a matar. Porque con este milagro que ha hecho, ¡fum!, la mayoría se fue tras él. Y nuestra religión se está acabando, decían los fariseos, que estaban en la religión del judaísmo. El judaísmo es una religión basada en la ley de Moisés. Muy bien. Vemos que lo querían apedrear, lo querían matar, etcétera, etcétera. Y lo más terrible, eso es poco de lo que nos muestran los evangelios, los padecimientos que tuvo Cristo, las persecuciones, hambre que tuvo que pasar. Simplemente, nada más él dijo algo tan leve, para no exaltarse, ay, sufro mucho, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Sí? Vemos entonces que el padecimiento y es cuando comienza en el huerto de Getsemaní. No dormir durante 24 horas casi. Ni tomar agua, ni probar un bocado. Y es ahí donde ahora cuando dice, y el que no toma su cruz, el que no esté dispuesto a sufrir conmigo, o el que esté dispuesto a sufrir conmigo, toma su cruz y sígame. ¿En qué entonces significa toma su cruz y sígame? Los padecimientos, las pruebas. Que a comparación del Señor, ¿te está queriendo apedrear la gente? ¿Porque eres cristiano? ¿Te persiguen o te pasan a insultar donde tú estás? ¿En tu casa, en tu puesto, en tu taller, donde estés?
¿Qué más le querían hacer a Cristo? ¿Te critica? ¿Se burlan de ti? Bueno, eso es a veces. Pero realmente, si nos ponemos a analizar, la verdad, está muy light nuestra vida en Cristo. Porque si en verdad, ahora, vamos a Pablo. Por todas partes tengo las marcas de Cristo, dice Pablo en un versículo. Pablo tenía las marcas en el sentido de que lo habían flageleado. Ahí está en el libro de los Hechos que lo flagelearon una vez. Lo encarcelaron con Silas, ¿verdad? Y él lo mismo le dijo a Timoteo, padecimiento, sufrimiento, etcétera, etcétera. Y de todas estas me ha librado el Señor. O sea, Pablo decía, en cada prueba dura, no me morí. Me libró el Señor. Estuvo duro la prueba, pero me libró. Ahora, nosotros, en verdad, no hemos sufrido lo que sufrió Pablo y el Señor Jesucristo. Vivimos muy cómodamente, muy tranquilamente. Y más aquellos que no viven cerca de Dios, menos. Solo los que viven cerca de Dios, así, en la comunión, en la relación. Mira, cuando pase que comienzas a vivir cerca de Dios, te vas a dar cuenta que vas a empezar a perder a todos los amigos que tienes del mundo. Te van a empezar a abandonar. Porque cuando tú vivas cerca de Dios, tu vocabulario va a cambiar. Tus palabras obscenas las vas a dejar. Vas a empezar a querer hablarles de Cristo a aquellos que te encuentres en la calle, aquellos que son tus clientes. A mí me ha pasado. Yo aprovecho cuando hay la oportunidad. Y vas a empezar a querer hablar de Cristo a cuanta persona se te dé. Y es ahí donde, y más cuando vayas con tu familia y les quieras dar testimonio, y veas que ellos te empiezan a alejar, a hacerte menos, ya no tomarte en cuenta, vas perdiendo amigos, es más, te están eliminando del Facebook tus contactos porque ahora predicas puro cristocentro. ¿Y esta loca qué le pasó? Puro Cristo predica ahora. Ah, ya es fanática, es cristiana. Ah, se metió a la religión. Y cuando hay gente tan enchamucada que cuando ve los Facebook, esto ya me cayó, man. Ya, eliminar, ¡fum! Nada de Dios. Yo quiero puro TikTok. Si tú te sientes muy cómodo, muy tranquilo, aguas, porque no estás viviendo cerca de Dios. Pero si en verdad estás padeciendo problemas por aquí, por allá, ahora vamos a ver que tampoco es de toda la vida. Porque si no ya le ganamos a Job. Job fue en un año. No puede pasar toda una vida un cristiano pruebas y pruebas como doña Chole que le llegaba ante el pastor. ¡Ay, pastor! Me siento muy triste. ¿Por qué doña Chole? Ay, es que esto y esto. Ay, doña Chole, usted ya le ganó a Job. Las pruebas no son para toda la vida, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que aquí Cristo nos los advirtió. Que iba a venir separación, disensión. Entonces, no te achicopales. Y si tú no sientes, y tú sabes en tu conciencia que no tienes una relación, una comunión con Dios, es que por eso estás muy tranquilo. Pero aguas, porque ahí es donde ve Dios de que esos cristianos que viven muy light, muy superficialmente, no son salvos. No han nacido de nuevo muchos de ellos y por lo tanto son los que se van a quedar en la tribulación. Que no te vaya a pasar esto. Vamos a dejarlo hasta acá. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de venir a tu presencia, estudiar tu palabra. Cuántas cosas tenemos que afrontar, pasar en esta vida, que no son de toda la vida, porque tú estás con nosotros. Y más adelante iremos comprendiendo por qué las pruebas, porque es necesario.
Y aún así sabemos que tú estás con nosotros. No es que nos abandones, simplemente que tú sabes que cuando nos metes al fuego, vamos a salir mucho más precioso que el oro, más bonitos a tus ojos, más valioso a tus ojos como tus hijos. Porque has quitado las impurezas en nuestra vida, así como el oro crudo se tiene que pulir y quitan impurezas, así en nuestra vida, que lo que quieres es ver reflejado tu Hijo ahí, como el oro, cuando el artesano se ve reflejado en ese metal, como tipo espejo, es que ya está listo para ser sacado del horno. Padre, te damos gracias porque aún así, en medio de estas pruebas, no nos vas a abandonar. Tu palabra lo dice, que yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, que no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios, que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero es nosotros, Señor, que por la falta de comunión no sentimos ese respaldo a veces. No sentimos tu presencia, sentimos que ya no nos haces caso, que ya no nos escuchas, y es que no. Estás esperando más de nosotros, porque sabes que no nos vas a meter a una prueba la cual no podamos soportar. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser fuertes en las pruebas que han de venir, para que soportemos y seamos fieles hasta la muerte. Gracias por tu palabra. A todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, tal vez tú estés pasando alguna situación difícil, un problema, ¿verdad? Y no entiendas si tal vez has consultado a Dios y no entiendas el porqué. Lo más seguro es que quiere llamar tu atención. Está esperando desde hace años, desde hace tiempo, que te han hablado tal vez de la palabra. Alguien te ha evangelizado, algún familiar que es cristiano te ha compartido algo y no has querido entender. Y es por eso que Dios, porque te ama tanto, que murió por ti en una cruz, quiere llamar tu atención. Y por eso ha permitido lo que te ha pasado. ¿Por qué no te rindes hoy a Él? ¿Por qué no le entregas tu vida? Dile, aquí estoy, Señor. Si tú quieres invitar por primera vez a Jesús a que entre a tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, nada más, y dile estas palabras con todo tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repitan conmigo los que ven este video. Y si hay algún hermano en Cristo aún así padeciendo, también no dejes de confiar en Dios. Pero a los que no son cristianos, mira, podrás tener religión, no importa la religión que tú tengas, pero no tienes a Cristo. ¿Crees en Dios y en Jesús? Muy bien, pero te falta que Él entre a tu vida. Dile así, repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Ahora comprendo por qué me pasan estas cosas. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Y Señor Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón, que vengas a morar en él. Gracias por haber muerto en mi lugar. Haz de mí el nuevo nacimiento. Enséñame a vivir el resto de mis días para ti. Ayúdame a soportar estas pruebas que han venido a mi vida. Y gracias por perdonarme hoy mis pecados y regalarme la salvación. La recibo por fe, porque he creído a tu palabra. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre.
En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, Cristo ha entrado en tu vida. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Congrégate en una iglesia cerca de tu casa, ahí en tu país, en tu ciudad, en tu colonia, que sea iglesia cristiana. Y si quieres venir a conocer aquí en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos iglesia cristiana evangélica. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.